Buenas tardes para todas y todos los que hoy nos acompañan. Es un verdadero placer compartir con ustedes en estos espacios desde la virtualidad que nos permite conectarnos con otras experiencias de la región. Mi nombre es Sarina Herrera, soy parte de la delegación de Venezuela, parte de los delegados principales, y es un verdadero honor poder acompañar a estas 4 grandes mujeres que hoy intercambian experiencias acerca de saberes en cuanto a familias inclusivas de población de personas con deficiencias visuales o sordoceguera, una mirada desde el ámbito familiar. Hoy nos acompaña el licenciado Julio Cañizales, presidente de ICEBI Latinoamérica, a quien le damos la oportunidad para presentarse. Si es tan amable, Julio. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfecto, Julio. Muy bien. Bueno, primeramente agradecer a todas las personas que están conectadas en este gran evento organizado por ICEBI Venezuela. De verdad que para mí es un gusto, es un placer, es un honor poder estar acá y compartir un poquito de tiempo, porque realmente las labores me tienen aquí un poco atizogado, pero la verdad es que saber que están grandes personalidades de la sordoceguera de América Latina, grandes personas que están dejando huella en todo el quehacer, y ese quehacer que está poniendo de manifiesto ICEBI Latinoamérica Venezuela, en donde vamos a compartir qué es esa vivencia familiar con personas con discapacidad visual, entendida desde el más amplio aspecto como ICEBI Latinoamérica, que incluye las personas sordociegas y con discapacidad múltiple. Para nosotros este espacio es importantísimo porque recoger todas esas experiencias, esos conocimientos que cada uno y cada una va a compartir ahora, va a servir para que al futuro podamos idear acciones que permitan de alguna manera tener una línea, una ruta, una mira hacia donde poder encaminar nuestros esfuerzos. Se encuentra entre nosotros nuestra expresidenta Cristina Sanz, quien el tema de la discapacidad múltiple y sordoceguera pues han sido de su pasión, de su delirio, dijéramos, ¿verdad? Y quien nos contagia continuamente a la Junta para que veamos cómo articular acciones. Y de verdad que esto que ICEBI Venezuela, ICEBI Latinoamérica Venezuela ha organizado nos parece que es genial. Conocer cómo nos sentimos, cómo estamos, cuáles son nuestras necesidades y todo en manos y, ¿cómo se llama? En micrófonos de expertas de las categorías que tenemos, pues en la sala será fabuloso. Para ICEBI Latinoamérica, pues reitero, es un orgullo, un placer y felicidades ICEBI Venezuela porque lo están haciendo a lo grande y lo están haciendo muy bien, ¿sí? Están poniendo en alto la subregión andina con una serie de acciones y actividades que están a la vanguardia de la región. De verdad, felicitaciones y un placer poder estar, aunque sea unos minutos con ustedes. Pasen muy buenas tardes y muy buenas nochecitas para aquellos que ya están entrando a las 18 horas en diferentes partes de nuestro continente americano. Muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias a Cristina por acompañarnos en el día de hoy en este intercambio de saberes. Para esta actividad lo vamos a desarrollar precisamente a partir de una serie de preguntas de algunos de los expertos y de la familia en cuanto a cómo son esas experiencias familiares de las personas, de las familias de la población con deficiencias visuales o sordoceguera. Y para ello, para este intercambio, nos acompaña Aura María Sosa, fundadora de la institución Zulay, Escuela Especial, Centro de Adultos y Residencia, mamá de Rupe, joven con sordoceguera congénita, profesora de enseñanza primaria a nivel nacional, postítulo especialista en gestión de organizaciones sin fines de lucro,
de la Universidad Católica, diplomatura en Discapacidad y Familia de la Universidad Siglo XXI, integrante de la Red de Familias para Latinoamérica y el Caribe, miembro de la DBI. También nos acompaña María del Carmen Slezke, fundadora y presidente del Centro Especializado en Múltiple Discapacidad y Sordoceguera, CEMDISAC, en la Ciudad de México, colaboradora como secretaria general de la Red Latinoamericana de Familias Líderes de Personas con Discapacidad y es ex embajadora de comunicación de la Deaffield International DBI. Certificada como comentarista en temas sobre discapacidad para radio y televisión, también ha impartido talleres para familias, profesores, educadores y cuidadores en diversas instituciones. Tiene un posgrado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y exarticulista en revistas indexadas y electrónicas. Además, es coeditora en libros de textos para educación media. Madre de bebé cadena adulta con sordoceguera por rubiola congénita. Por otra parte, también nos acompaña Magda Susana Román, miembro fundadora de la Asociación Padres Abriendo Puertas de la ciudad de Medellín, Colombia, representante de las organizaciones de familia con otros tipos de discapacidad ante el Comité Municipal de Discapacidad durante 8 años, integrante de la Red Nacional Familias por el Cambio en Colombia, miembro de la Red por la Incidencia de los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDIS, la cual promueve la implementación de la Convención de la ONU. Madre de una chica talentosa y muy dulce llamada María Camila Bravo Román, joven con discapacidad visual. Y por Venezuela nos acompaña Maciel Requena, asesora y orientadora de familias de personas con discapacidad, coautora del programa de formación y orientación familiar CONAVDIS, diplomado en Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, coach de personas con discapacidad y sus familias, fundadora y directora de Asociación Civil Ven, Camina Conmigo para Construir Familias Inclusivas, coordinadora de la Red Latinoamericana de Familias Líderes de Personas con Discapacidad, miembro fundador de la Red Family Network de la DBI, miembro de ICEBI Venezuela y madre de Bárbara Iriarte, adulta con sordoceguera congénita. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias. Muchas gracias a ICEBI Venezuela por esta gran participación, por la oportunidad de que los profesionales nos puedan hacer preguntas, unas preguntas que ya están preescritas, y nosotros contestarlas de esta visión de familia, de lo que significa vivir con una persona con sordoceguera, con discapacidad visual, lo que ha representado para nosotras. Yo oigo esa presentación y digo, wow, todo eso hemos hecho. ¿Cuándo y cómo lo hicimos? ¿Dónde lo hicimos? Pero sí, lo hemos hecho de la mano de Perkins International, siempre lo nombro, siempre agradezco, estén o no estén, a Steve Perrot y a Graciela Ferioli por haberse ocupado de formar a padres en América Latina, de empoderarnos y de permitirnos crecer y desarrollarnos como familias de personas con discapacidad, para demostrar al mundo, pero sobre todo a América Latina, que es posible la inclusión desde el hogar, porque para nosotros la inclusión comienza en casa. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Sari, cuando quieras, comenzamos. Bien, entonces vamos a revisar lo que son las preguntas con las cuales vamos a ir trabajando este conversatorio. La primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿cree que Venezuela está preparado para apoyar y atender a las personas con la condición de sordoceguera?
De ser sí, ¿qué atenciones recibió su familiar? De ser no, ¿qué nos falta? Maciel, si eres tan amable. Aquí está. Bueno, la respuesta es sí y no. Venezuela tiene la Dirección General de Educación Especial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que ha generado programas y servicios en materia de discapacidad y tiene toda una plataforma. Sin embargo, no hay estipulado el programa de atención para la población con sordoceguera de manera estructurada. Nuestras personas con sordoceguera son atendidas en las escuelas de sordos, en las escuelas de ciegos, con el currículo del Ministerio de Educación y con las adaptaciones curriculares que le pueden hacer. Esa es desde la visión del Estado venezolano. Desde la visión de la familia, creemos que esos intentos han sido importantes, pero que no han dado las respuestas satisfactorias. Por ejemplo, no tenemos programas estructurados para la atención de la vida adulta. Nuestras personas con sordoceguera llegan hasta los talleres laborales y allí culminan o van a casa. No hay ese tipo de programas. No hay el programa establecido para la atención unificada, estructurada, con las técnicas, la metodología para la población con sordoceguera. Esto hace que muchas de las familias deserten del área escolar. ¿Qué nos hace falta? Desde mi visión, desde mi experiencia, desde mi trabajo y desde mi percepción, que el ministerio asuma, el Estado venezolano asuma la sordoceguera desde la raíz del problema. Nosotros estamos validados por la ley para personas con discapacidad, es decir, estamos reconocidos por la ley para personas con discapacidad, aparte de las personas sordas y de las personas ciegas. Es decir, sordoceguera está reconocido en Venezuela, pero no basta con que esté reconocido. Hay que crear los sistemas de atención para que ese reconocimiento sea válido. Y la única forma de hacerlo es que el Estado venezolano tome conciencia de las necesidades específicas en cuanto a la comunicación, la orientación y la movilidad, la información y los sistemas de apoyo para las personas con sordoceguera, tanto congénitas como adquiridas, desde la primera etapa del desarrollo hasta la vida adulta, incluyendo el adulto mayor. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algún otro elemento a partir de lo señalado por Maciel? Ella es la experta en Venezuela. Sí, sin duda, pero bueno. Bueno, yo quisiera, hay... hola, ¿cómo están? Yo sí quisiera agregar, porque hablando de Venezuela, pues yo formo parte de soy fundadora y directora general de SOCIEVEN, Sordos Ciegos de Venezuela, que es una organización sin fines de lucro que desde hace 27 años pues viene trabajando en pro de la sordoceguera en el país, apoyando a la población, a familias, a profesionales en su formación, especialmente en esa área. Nosotros hemos tenido programas educativos donde incluso la niñita de Maciel participó chiquita. Hemos tenido programas que apoyamos a las escuelas públicas, porque para allá nos dirigimos, para toda la parte de entrenamiento. Y de alguna manera, pues indiscutiblemente no hay en el Ministerio de Educación solamente una institución pública que queda en Caracas, que se llama Centro de Atención Integral del Sordo Ciego, y de resto pues no hay así tal cual como lo explicó Maciel. La fundación, en mi caso, en el caso de SOCIEVEN, pues bueno, un buen pilar en sordoceguera en Venezuela, en campaña de reconocimiento de la sordoceguera y en formación, capacitación, asesoría, beneficios a la población y demás, que es importante que también se conozca. Sí, sin duda, en ese sentido, ciertamente, a pesar de, como lo dice Maciel, a pesar de que hay una cierta atención, no es suficiente y es necesario que todas las partes nos encontremos para el objetivo común, que es la atención educativa integral de la población con sordoceguera. En ese sentido, es importante abrir esos espacios, es cierto. Correcto. Marilu, es cierto, Maciel. Gracias, gracias. Bien, continuamos
Entonces, si no hay ninguna otra observación o intervención por parte de algún otro de los miembros, no solamente del panel, sino de los que están conectándose, todavía van entrando a la sala. Se me había olvidado, no menos importante, indicar que como anfitrión se encuentra el profesor Octavio Méndez, quien es una persona con discapacidad visual y aquí nos está apoyando en este conversatorio, en este intercambio de saberes en lo que es la plataforma tecnológica. Muchísimas gracias, profesor Octavio. Bien, seguimos entonces con la segunda pregunta. ¿Crees que haber hecho a tu familiar autónomo fue una elección? Para ello nos habla Mari Carmen Celeste. No sé si lo pronuncié bien, Mari Carmen. Sí, Sarina, está bien, es Celeste, está bien, no te preocupes. Bueno, yo pienso que creo que debería de contestar con otra pregunta. ¿Por qué no sería una buena elección? Desde mi punto de vista, considero que la autonomía en una persona es necesaria. Y además, al contrario, cualquier hijo, tenga o no discapacidad, tiene derecho a tomar sus decisiones. Y todo comienza con dejar a un lado las imposiciones y permitir que cada persona encuentre sentido a las cosas que le rodean. A medida que van creciendo es necesario que tomen decisiones, desde lo más simple, como la elección de la ropa que se tienen que poner, y así poco a poco van creciendo, también van madurando y también, ¿por qué no?, aprenden a hacer las cosas por sí mismos. Entonces, desde mi punto de vista, lo más autónomo posible que la persona pueda lograr ser es adecuado y es necesario. Así es, así es. ¿Alguien más desea aportar? Sarine, mira, soy Aurea. Adelante, Aurea, bienvenida. Sí, voy a tratar de ser muy cortito. Mi hija es independiente con los apoyos necesarios, es decir, vive independiente. Ella tiene solo ceguera congénita por rubiola, con retraso mental. No es autónoma y no es autosuficiente, porque no confundamos los tres términos, pero sí es independiente, porque ella vive en una residencia hace 10 años fundada por nosotros, con los apoyos necesarios según la convención. Ella es independiente como mis otros hijos que no tienen discapacidad. Entonces, la pregunta original es totalmente satisfactorio o totalmente un hecho acertado, permitir la autonomía, la autosuficiencia y la independencia. Rupe en algunas cosas es autosuficiente, en algunas cosas es ¿cómo era, perdón, el otro término? Independiente es, en algunas cosas es autosuficiente y en algunas cosas es autónoma. Por ejemplo, ella tiene control de esfínteres, va al baño, pero no se sabe higienizar. Necesita el apoyo de la cuidadora. ¿Entienden? Bueno, eso quería agregar. Muy bien, gracias, Aurea. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Hasta ahora de verdad que muy interesante, ciertamente definir, ¿no?, esas diferencias entre autonomía, independencia y autosuficiencia, ¿no? Porque a veces confundimos y es necesario hacer esa aclaratoria. Bien, la siguiente pregunta entonces nos dice, ¿cómo lograron la aceptación de esta condición de vida? Para ello nos comenta Magda Susana Román desde Colombia. Bueno, principalmente nosotros como familia, recibir a un hijo con discapacidad, nunca se está preparado para recibir un hijo con unas características un poco individuales y un poco diferentes a las que ya estamos acostumbrados. Pero creo que lo que nos permitió aceptar y tener esta condición de vida de Carmen era mirarla como otra niña, como todas, mirarla como tal, como nuestra hija, permitirle ser, acompañarla
y lo más importante era potencializar todas sus habilidades. Quedarnos en el dolor y en la tristeza que genera una condición de discapacidad no fue una opción para nosotros como familia. Por el contrario, para nosotros fue como una oportunidad para aprender, para generar otras estrategias en torno a nuestra hija, para generar otros espacios de participación, para empezar a concienciar otras personas. Y yo creo que el aceptar la condición de nosotros como familias con unas características un poco más retadoras fue esa tarea más importante, como de que listo, nosotros lo podemos hacer, y aceptarla y verla como todos los otros chicos, permitirle estar en los diferentes espacios como los otros chicos y buscar esas oportunidades, que sabemos que a través del tiempo nuestros chicos han sido segregados en otros escenarios de participación, y creo que esa fue la mejor estrategia para poder aceptar que Cami hacía parte de nuestro entorno y podía darnos tanto como todos los otros demás chicos. Karine, ¿estás allí? Karine. Disculpen, fue un momentáneo, disculpen. Esto solamente pasa en vivo. Disculpen todas. Disculpen No todas pasa y nada, todos. no pasa nada. Solo dije, bueno, tomo la batuta, pero no, siga La usted. perdimos. No. Disculpen, Magda, disculpen todos. Bien, pasemos, sí, Tranquila. ciertamente la aceptación de la condición, no, para cualquier tipo de condición, el proceso en la familia es bastante complejo. Y es como ir lidiando con la situación y a la vez ir trabajando y poniéndose en marcha para dar a nuestros hijos las mejores condiciones y situaciones para seguir adelante, ¿no? Entonces es como ir poco a poco, pero de lado y lado, no abandonando ni un lado ni el otro. Bien, pasemos entonces a la pregunta número 4. Quien se encarga en esta oportunidad es Aurea Sosa de Argentina. ¿Quién los orientó? Bueno, a ver, mi hija tiene 40 años y nosotros tenemos una historia un poquito particular, porque yo soy del norte de mi país, es decir, de Jujuy. Argentina es muy grande, y recorrí varias provincias: Salta, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, después de todas las cuestiones médicas, operaciones del corazón, vista, riñones, qué sé yo, después de la etapa médica, vino la etapa de la rehabilitación. Ni se hablaba de educación en ese entonces, ni se hablaba. Entonces tuve que, buscaba por todos lados, por supuesto en la escuela para personas sordas no la aceptaban por la ceguera, lo mismo en la escuela para personas con ceguera no la aceptaban, intelectuales tampoco, es decir, no había un programa. Hasta que por fin en Córdoba encontré hace muchos años atrás un departamento de sordoceguera que estaba guiado por Graciela, por Perkins en esa época, en Helen Keller. Entonces decidí venirme con mis hijas a Córdoba, y bueno, ahí por ejemplo me fue guiando Graciela, estuvo en estimulación temprana. Yo antes de venirme con mis hijas a Córdoba, cuando fue que tenía 6, 7 años, yo todo ese tiempo viajaba una vez al mes a Córdoba y estaba una semana en Helen Keller en estimulación temprana y me daban las lecciones para que lo haga en casa. Viajaba todos los días de San Pedro, donde vivía, son 70 kilómetros, a Jujuy, a una escuela de sordo, que no hacían mucho, pero por lo menos algo hacía. Y cada 6 meses viajaba a Buenos Aires para los controles médicos. En ese entonces yo ya tenía a mi hija mayor, que la tuve a los 22 años y a Rupe a los 22. Era un caos que lo sostuve por mucho tiempo, pero no con tan buenos resultados. Ya en Córdoba me fueron orientando, por ejemplo, Graciela, las profesoras que se acercaron a mi hija, y así es
cómo después desgraciadamente se cierra ese programa en Helen Keller y armamos como una pequeña escuela en casa, y es hace ya 30 años prácticamente, y ahí es cuando se comenzó a gestar Suyai, nuestra institución. Bien, todo un proceso. Para algunos ha sido un poco, no mucho, pero un poco más sencillo, y para otros ha sido mucho más difícil. Bien, sigamos entonces la siguiente pregunta. Antes de continuar, hay una pregunta en el chat que pregunto al respecto, Maciel. La dejamos para el final de las preguntas que ya tenemos pautadas, o la voy indicando al momento que están apareciendo en el chat. Como guste, yo la vi también, pero es indistinto, la verdad, como tú te sientas más cómoda para llevar la dinámica. No, bueno, no hay problema, la podemos hacer de una vez para que no después si aparecen otras preguntas, pues no tenerlas todas acumuladas. No sé quiénes de las panelistas estén dispuestas para responder. La pregunta la hace Sergio Oyarzún y dice: ¿cómo lograr que una persona con sordoceguera y trastorno de sueño pueda dormir en sus horas de la noche? A mí me gustaría contestarle, ¿puede ser? Sí. Adelante, Aurea, claro que sí, adelante. Sí, ese fue el gran desafío con Rupe por 6 años, desde que nació por 6 años. No dormía de noche. Y después, parece muy sencillo, pero cuando aprendí, la cuestión era tratar de estructurarle completamente el día, y si no durmió de noche, no dejarla dormir en el día. Mi vida con 6 años le daba hasta café, pero no la dejaba dormir, la bañaba cada rato, no la dejaba dormir, así una semana, y al estructurarle el día, levantarla a las 8:30, con el calendario que tú conoces, Sergio, con el calendario, levantarla a las 8:30, que tenga su actividad, todo era en casa, todavía no estaba Suyai, que tenga su actividad, entonces así fue regulando el sueño. También es muy importante saber pedir ayuda, como un equipo colaborativo que se llama ahora. En ese entonces no sabíamos que se llamaba así, pero yo lo venía armando, que nosotros encontramos un excelente psiquiatra, porque hemos pasado por 10 por lo menos, que te medican como 5 o 6 medicaciones, y tampoco es la cuestión, sino un psiquiatra que nos fue guiando con una pequeña medicación, la fue controlando. Yo lo llamaba una vez por semana, cómo iba reaccionando, le sacaba la mitad, le ponía la otra mitad, y así. Con el apoyo de las 2 profesionales que tenía, y el apoyo de mi familia también, porque debo confesar que a mí también me costó, porque también fue en ese momento el proceso de transición de sacarla de mi cama, porque dormía conmigo. Entonces era toda una cuestión, dormir sola y que duerma de noche. Pero bueno, a mí me dio ese resultado. Sarín, yo quisiera también un poco, primero lo que ha dicho Aurea, sin duda hay que estructurar. Es importante que ellos conozcan la diferencia entre el día y la noche. Y para estructurar es importante que nosotros estructuremos nuestra vida. O sea, es difícil pedirle a una persona que duerma a una hora determinada, si por ejemplo en mi casa a las 9 de la noche se apagan todas las luces. Bárbara ya lo sabe, tiene 34 años. También fue todo un reto, hasta que entendimos, por ejemplo, cuando estaba pequeña, vivíamos en la casa con mi mamá, era la vivienda compartida. A las 8 de la noche, mi hermana, que era una adolescente en esa época, estaba llena de personas, de música, sobre todo viernes, sábado y domingo, o jueves, viernes y sábado. Entonces, que Bárbara comprendiera dentro de aquel ambiente festivo, de aquel ambiente de música, que era hora de dormir, era muy difícil. Recuerden que las personas con sordoceguera entienden el mundo y su entorno a través de su estructura y su movimiento.
Entonces, debemos crear toda una dinámica del sueño que implique de repente un baño con agua tibia, la pijama, la diferencia entre el día y la noche, que las actividades sean hasta cierta hora, el límite bien establecido de si acabó es hora de dormir y si acabó es hora de dormir hasta que lo logremos. 3 millones de veces y 3 millones de veces más y 3 millones de veces más. Gracias. Sí, así es, realmente es un proceso. Ahora uno se sonríe ante esos comentarios, pero en su momento cuán difícil fue el proceso, ¿verdad? Bien, pasamos a la pregunta entonces número 5, recordándole a todos los asistentes que estamos haciendo la grabación de esta actividad, de modo tal en que luego les será enviada su dirección de correo para que puedan escucharla nuevamente e incluso compartirla. Bien, la siguiente pregunta. Me gustaría saber a qué edad fue atendido en algún centro de atención, si fuera el caso. Esta pregunta es para María del Carmen Slesky. Ok. Bueno, en el caso de Dubé ya tiene hoy día 31 años. Entonces imaginarán cómo era hace 28 años México, ¿no? No había espacios donde supieran trabajar específicamente con personas sordociegas. De hecho, ni siquiera mencionaban la discapacidad como un síndrome único. Dube desde los 2 años y medio, hablando de los espacios educativos, desde los 2 años y medio ingresó a un espacio de trabajo, llámese kinder o jardín de niños, o inicial, o estimulación temprana, como gusten llamarle. En ese entonces era a nivel de preescolar y desde los 2 años y medio comenzó a trabajar. En cuanto a la atención médica, desde que estaba recién nacida, a los 2 meses comencé a atenderla para buscar una solución a lo que se presentaba en el aspecto visual, porque he de decirles que cuando nace mi hija, a mí no me dicen nada, porque tenían la idea romántica de que probablemente me podía yo impactar ante la noticia y se me podía ir la leche para poder alimentar a mi hija. Entonces, no me dicen hasta que yo voy descubriendo, leo el expediente de mi pequeña y entonces veo que tuvo una visita de oftalmología y ahí leo que dice que tiene una catarata y entonces fue comenzar a descubrir qué era lo que tenía mi hija. Y en ese momento no pasó por mi mente algo negativo o la idea de que no es que mi hija no puede estar mal, no, al contrario, eso me estimuló para investigar qué era lo que sucedía con mi hija y tomar cartas en el asunto, investigar, moverme y tratar de resolver qué era lo que sucedía. Por eso estuvimos desde que ella era pequeña, con las visitas de oftalmología, checando cuál era la mejor opción, qué era lo que tenía, y después lo mismo con la audición, ¿sí? Y todo eso fue en el lapso de 1 año. Entonces, en ningún momento me quedé quieta, y si bien no se le atendió como hoy en la actualidad se hace de manera integral en un gran hospital, sino que era ir buscando a los especialistas uno por uno, ir descartando cuál era el que podía ayudarla y el que no. Entonces, el camino de Dubé no fue tan sencillo como buscar en internet, porque ni siquiera existía. No podía yo buscar un espacio adecuado, pero considero que los pasos que se fueron dando con Dubé, y lo importante de esto es la atención desde la primera edad, mientras en tanto sea más rápido la atención es mucho mejor, y para así poder darle opciones y poderle dar mayor bienestar y mayor solución a la situación que tenemos en las manos, ¿no? Pero en ningún momento me quedé frisada o me quedé detenida esperando
que viniera la ayuda de algún otro lado, ¿no? La idea era moverse, tomar cartas en el asunto y resolver, porque hay que tomar decisiones, porque el tiempo pasa muy rápido y hay que ser muy fuerte, tener mucha fortaleza para hacer las cosas, porque a veces las madres están solas, no siempre es una familia extensa o tienen pareja, a veces están solas y tienen que hacer las cosas ellas mismas y mi consejo es que no se derroten, que como dicen acá en México, tomen al toro por los cuernos y que se pongan las pilas para hacer las cosas. Sí, esa es una fuerte decisión y de verdad que es admirable. Algunos padres ciertamente el temor los paraliza y los paraliza por mucho tiempo. Entonces es importante dar esa observación, ¿no? Lo que conviene, la importancia de ese abordaje lo más temprano posible para la atención de esta población. Bien. Hay una pregunta en el chat, pero como se aborda más adelante en otra de las preguntas, la voy a dejar de momento y si la persona considera que su pregunta no fue de todo contestada, pues que nos vuelva a escribir en el chat y la planteamos al final. Bien, seguimos entonces la pregunta número 6. ¿Quiénes les orientó en relación a la condición y su posible integración escolar? Estas preguntas para Maciel. Cuando Bárbara nace, en Venezuela había muy poca atención o nula atención para la población con cerroceguera. Bárbara tiene 34 años, nace en 1987 y no es diagnosticada, nace con problemas de corazón, con cataratas, la audición la descubrimos al año, fuimos como descubriendo poco a poco. Los primeros 4 años y medio de su vida fue a través de centros, lo que se llaman centros de desarrollo infantil aquí, que atiende a la edad temprana, es como la estimulación temprana. Sin embargo, eso no daba resultado. La vida era muy desordenada, Bárbara se metía literalmente en el horno, ella sacaba las cosas que estaban en el horno, se metía en el horno, no teníamos establecidos sistemas de comunicación, habíamos establecido algunas rutinas, y a mí alguien me habla de María Luz Nerea de Treconi, que todavía no era Socieben, y la llevo realmente a los 4 años y medio, debo confesar que la llevo, porque tengo un principio para mi vida y para la vida de Bárbara, es hacer todo lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer, porque cuando yo esté vieja, que ya voy para allá, adulta mayor, en Venezuela se usa mucho esa palabra, perdón por esa palabra, cuando esté adulta mayor, cuando esté grande, quiero mirar para atrás y decir, todo lo que tenía que hacer, lo hice. Así llego con Bárbara con 4 años y medio, es la primera persona que me da el diagnóstico de sordoceguera, a mí y a mi esposo, y a Bárbara, que era una oficina, y Bárbara agarraba, miraba, todo lo tocaba, todo lo quería explorar, y yo no entendía por qué eso era así. Y me costó 1 año de la vida entero entender, diluir, comprender, aceptar que además de tener una hija sorda, tenía una hija sordociega. Porque además Bárbara tiene un resto visual que es bastante aprovechable, y cuando nuestros hijos tienen remanente visual, la aceptación como que es un poco más difícil. Porque algo en el cerebro, en el corazón, en la vida, en la mente, te dice, pero si ella ve, pero ¿para qué le voy a hacer seña debajo de las manos si ella ve? Entonces ese proceso es como más complejo. Sin embargo, Bárbara iba a Socieben, creo que 2 veces a la semana, ya no recuerdo, y también recibíamos nosotros orientación. No se me olvidará nunca, nunca, que María Luz dio un libro así, como con 200.000 páginas, que se llamaba El Niño Sordo. Nunca se me olvidará. Yo decía, me tengo que leer todo esto. Fue mi primer reto de formación, porque si hay algo que tenemos que hacer las familias para poder vivir en convivencia, en armonía, en paz y en aceptación, es estudiar y es aprender. Gracias. Sí, sin duda, informarnos, aprender,
estudiar, leer, investigar, no es solo una tarea de los representantes, sino también de los especialistas, de los equipos interdisciplinarios, para dar una verdadera y efectiva atención. Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Ya estamos en la pregunta número 7, que nos dice de la siguiente manera: ¿qué estrategias utilizaron de manera autónoma para la comunicación? Esto está a cargo de Áurea Sosa. Bueno, las estrategias es según la etapa de la vida de Rupe, ¿sí? Hemos comenzado, como yo les decía, cuando se estaba gestando la institución de escuela especial, comenzamos con el calendario, comenzamos en Helen Keller, después lo seguimos en casa, y lo íbamos haciendo un poquito cada vez más abstracto. Primero era súper concreto, era el elemento concreto y señalar. Por ejemplo, un vaso significaba que era la hora de la merienda. Un cepillo de dientes significaba que se higienizaba. Después fuimos intercalando un poco de seña mano a mano. Rupe tenía un resto visual bastante importante y lo fue perdiendo, y ahora tiene un pequeño resto visual en un solo ojito. Porque eso también es importante saber, que yo tengo varias de Canadá y de Estados Unidos, de las consecuencias tardías de la rubiola, que los chicos a medida que crecen van perdiendo algunas de sus condiciones. Yo lo comprobé con Rupe. Y las adaptaciones al calendario fuimos nosotros probando para ir probando el nivel de simbolización que tenía Rupe. De pasar a lo concreto, pasar a un calendario, por ejemplo, ya no era una taza, sino un pedazo de la taza, ya después fue un dibujo de la taza en colores contrastantes, para que ella lo pueda ver, y ella sí podía relacionar, Y lo más importante es que cuando egresó de la etapa educativa, de toda su trayectoria educativa, ella dejó de usar todo tipo de calendario, maneja en este momento alguna seña mano a mano, y entiende y se hace entender a la perfección lo que necesita, quiere, desea, a la perfección. Ella es la que te maneja en la comunicación. Y eso es lo que está pasando en las residencias, ¿sí? Por ejemplo, se toca la cabeza o le tocamos la cabecita, significa que se va a ir a bañar, pero nosotros le decimos, porque tiene un resto auditivo, te vas a bañar, y ya toda la situación, como está tan organizado, ya sabe que se va a ir a bañar, porque se la baña a la misma hora, todos los días, prepara la ropa, así que ella ya sabe las situaciones, y por eso bajaron enormemente, ya no tiene ningún trastorno de ansiedad de ninguna especie, está totalmente tranquila, disfruta, es muy feliz con el plan que tiene para su vida en la residencia, egresó también del centro de adulto. Cuando pasó al centro de adulto, nosotros dijimos, bueno, esta es la comunicación que tiene. La vamos a abordar con esta comunicación en el centro de adulto, pero vamos a dejar que ella elija cómo comunicarse. Y esto también es un proceso, que a mí me encanta hablar con las mamás cuando trabajamos, que es un proceso también de la familia y muy de la mamá, porque la mamá es la que está más cerca, por lo menos en mi caso, ¿no? Que aceptar, cuando uno acepta que ha tenido, que le ha venido al mundo un hijo con discapacidad, y se va enterando, en el caso de la sordoceguera, en forma escalonada las cosas, hasta que logra uno unir en su cabeza, como dice Maciel, qué significa sordoceguera, después estudiar, saber y qué sé yo, que es una discapacidad única, que necesita abordajes únicos. Entonces, cuando uno va aprendiendo todo ese tipo de cosas,
también las mamás vivimos un proceso, y que yo siempre digo es el proceso del despegue. Chupe no fue a la residencia con un proceso de despegue de un mes de adaptación o 3 meses. Fue toda la vida que yo fui intercalando personas para que ellas se vayan relacionando, y en el centro de adulto, ¿cuál es la concepción del centro de adulto? Con la comunicación que ella ya trae, haces todo con los usuarios del centro de adultos, que ya no son estudiantes. Entonces, ellos ahí trabajan todo lo vocacional, y a Chupe se les respetó su manera de que ella eligió. Y lo que yo le quería decir, que cuando uno tiene un hijo con discapacidad, sufre un duelo. Nosotros tenemos una herida que algunos autores le llaman narcisista. Es una herida que duele mucho, del hijo soñado al hijo que viene. Porque cuando uno está embarazada o sueña tener un hijo, se proyecta de que va a ser ingeniero, va a ser esto, va a ser el otro, ya. Así lo mismo pasa con los hijos sin discapacidad. Entonces, en ese duelo es como uno lo transita, y qué ayuda tiene para transitar ese duelo. Entonces, yo reconozco que cuando yo asumí eso, o estaba en el proceso de asumir esto, yo quería, porque era mi dolor, yo quería que por lo menos sea Helen Keller. No aceptaba nada más. Porque ya la prueba está que mis hijos son todos profesionales. Por eso le digo, nosotros el tema del conocimiento, porque venimos de una familia así. Entonces, y poco a poco me fui relajando y la fui dejando ser, y que ella se comunique como sea, como pueda, hasta donde quiera, que llegue hasta donde quiera, pero que sea feliz, que solamente sea feliz, como mis otros hijos también. Sí, realmente pienso que eso es también lo más importante para todas las madres, que nuestros hijos sean felices como fin último, ¿no? Ciertamente eso es lo que todos queremos. Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta, agradeciendo entonces a todos los que a medida que ha avanzado este intercambio se han ido incorporando. Bienvenidos y bienvenidas sean todos. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Esta es para Susana Román. ¿Qué otros ¿qué otros, es para Magda, sí. ¿Cómo trabajaron la independencia de esa persona afuera y dentro de su entorno? Magda. Bueno, como familias, sabemos que las familias podemos ser un gran apoyo o una gran barrera. Entonces, principalmente para poder trabajar esa independencia, fue trabajarla de nosotros como familia, como decía ahorita Aurea, pues de tener esos miedos, es normal tener esos miedos, pero de permitirnos generar esa autonomía o esa independencia para Cami. Cami es una jovencita, yo creo que es la chiquis de este grupo, entonces mi experiencia es un poco más pequeña, pero... Y María Camila es una chica con discapacidad visual. A su diagnóstico estaba asociado a otros tipos de cosas que podrían afectar, pero afortunadamente han ido gestionándose a través del sistema de salud, porque son temas pues más de medicación. María Camila, el tema de la independencia fue muy fácil gestionarlo por el tema de nosotros como familia. Pero también habían esos temores que se hicieron de una u otra manera como una escalerita para que nosotros pudiéramos empezar a caminar. Bueno, está este temor, entonces cómo podemos empezar a buscar las soluciones. Y en esas escaleras nos encontramos muchas personas, y dentro de esos personajes grandes que me he encontrado ha sido unas de estas maravillosas madres que las conocí en el 2011 y he tenido la fortuna de aprender de ellas, y cada día aprendo de escucharlas.
Una persona muy valiosa que me llevó a conocerlas fue la señora Luz Helena Tirado de Betancourt. Luz Helena Tirado es la fundadora de Fundación Multis. La Fundación Multis queda acá en Medellín, Colombia. Yo llegué con un diagnóstico con María con discapacidad múltiple, entonces ella me mostró un mundo de posibilidades que podría generar en torno a mi hija y de todas las capacidades que podía potenciar en ella. Yo creo que para mí Luz Helena fue la gran artífice de la mujer que ustedes ven hoy acá. Para mí ella fue una mentora frente a los procesos que podíamos lograr como mamás y creo que ella ha visto siempre a las familias como las personas mayores transformadoras de los procesos. Entonces, la independencia de María Camila fue buscada y apoyada por la Fundación Multis por otros tipos de acompañamiento, como orientación y movilidad, como digamos terapias en algunos momentos, como inclusión escolar, como educación en el aula regular con otros chicos con otros tipos sin discapacidad. Entonces yo creo que todo esto ha sido como un conjunto. Yo creería que todo va de la mano. Ahorita Mari Carmen nos hablaba de que la importancia, y Maciel, también de la importancia de los procesos de a temprana edad, en su momento, entonces en su momento se fue a estimulación, en su momento se fue al colegio, entonces todo ha ido engranando. Hoy María Camila cuenta con 15 años, es una chica que tiene autonomía, es que incluso ese término ahorita apenas lo aprendí, autonomía, autosuficiencia, Aurea hoy me lo enseñó, pero María Camila aún es una chica que está en construcción desde su independencia, porque es una joven adolescente en estos tiempos que cuesta ser adolescente, que duele, adolece ser, pero creo que ha sido una estrategia importante de nosotros como familia, creer en las capacidades de nuestras hijas. Entonces, ahí vamos con la independencia y aprenderé mucho más de estas cracks de vida que tengo acá a mi lado. Así es, aquí estamos aprendiendo todos, Magda. Estamos aprovechando, disfrutando de cada uno de ustedes que viven el día a día, los 365 días del año, las 24 horas del día, y que su experiencia es sumamente valiosa y la agradecemos profundamente. De hecho, desde Argentina, Bea Sofi hace el comentario de que genial, muy iluminador este conversatorio, muy valioso, felicitaciones a la creatividad. Bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cómo lograron trabajar la integración? ¿Fue escolarizado? Esta pregunta es para Aurea. Mira, ella, toda su escolarización fue en nuestra institución. Nosotros hemos creado una escuela especial que ya tiene 28 años, que trabaja en forma exclusiva para niños, jóvenes y adultos con discapacidad múltiple y sordoceguera. Nosotros trabajamos con la currícula de la provincia, con alineación curricular, es decir, le damos un sentido a lo que se le está enseñando. Si, por ejemplo, nosotros queremos desarrollar las habilidades táctiles, no lo hacemos dentro del aula con distintas texturas. Si quieren tocar algo rugoso, tocamos un árbol, enseñamos lo que es el árbol, para qué sirve el árbol, hacemos un árbol chiquito, lo llevamos al aula. Por ejemplo, ese es el abordaje que nosotros damos. Y seguimos la currículum de la provincia con los NAP, que se llaman acá, que son los núcleos prioritarios de aprendizaje. También trabaja en las actividades de la vida diaria, todo lo que es gimnasia, danza, música, con todo un gabinete de apoyo, pero ella no fue integrada a una escuela regular. No fue integrada a una escuela regular. Toda su escolaridad la transitó en nuestra institución hasta egresar.
Muy bien, ¿alguna de las participantes quiere agregar algo a esta experiencia? En el Sí, momento de... sí, Sarín, yo quisiera, porque como somos 4 familias, son 4 diversas experiencias, ¿no? Y también en 4 regiones, en 4 espacios diferentes, ¿no? En 4 países diferentes, con legislaciones, formas de abordaje distintas. Entonces vale la pena, por eso abrí el espacio. Sí, por ejemplo, en nuestro caso fue diferente. Nosotros hicimos como varios intentos. Uno de los primeros intentos fue en un preescolar de una escuela de sordos acompañados por María Luz, donde se hizo ese primer intento de integración escolar. Estaba Bárbara muy pequeñita y, o inclusión, como lo quieran llamar, sin la escuela inclusiva. No existía en ese momento, ni siquiera se hablaba de la escuela inclusiva. Bárbara le fue bien allí en ese preescolar, tuvo socialización con otros niños, luego Socieben abre un programa educativo y se apertura en Venezuela el Centro de Atención Integral del Sordociego CAIS, donde nos transferimos allí. Como los años transcurren muy rápido, ahí logramos toda la formación de Perkins, todo lo que se tenía que hacer con Bárbara, ya tenía estructura de vida, y nos mudamos de Caracas a algo que le llaman en Venezuela las ciudades dormitorios, que es muy cerca de Caracas. Y yo no quería abandonar Caracas, no quería abandonar los servicios de Bárbara, comenzamos a ir y a venir, y pasado 3 o 4 años, Bárbara comienza a decir con el cuerpo que ella no aguanta esa rutina de vida. Nos parábamos a las 3:30 de la madrugada y llegábamos a la casa a las 5 de la tarde. Bárbara comienza a presentar gripes, a presentar fiebres, se le hacían exámenes y no era nada. Y un médico a quien nunca olvidaré, que era el médico de Valentina, una muy querida joven con sordoceguera hoy en día, de mi amiga Olga, que fue la primera mamá que me mostró que yo no era la única en la vida, porque a veces nos sentimos extraterrestres, y Olga vino a decirme, epa, yo también tengo un hijo como el tuyo. Consultamos y él, después de hacerle todos los exámenes, me dijo, cuéntame la vida de Bárbara. Y yo le conté la vida de Bárbara. Me dijo, o usted cambia su vida y la vida de Bárbara, o usted va a matar a su hija. Su hija no aguanta más esa rutina. Ella no tiene nada. Ella está tratando de decirle a usted que necesita otra vida. Y se plantea la incorporación, inclusión o integración en la escuela de sordos cercana a la comunidad. Y yo me iba a morir como mamá. Yo quería mi programa estructurado, mis rutinas, mis calendarios, todo bien establecido como Bárbara lo tenía. Por eso la familia es tan importante, porque somos nosotros los que primero debemos entender el cambio y aceptar ese cambio. Y si hay algo difícil, es aceptar los cambios. Total que bueno, en el nombre de Dios, yo que soy muy creyente, dije tengo que aceptarlo, porque es la condición de salud de Bárbara. Tengo que aceptarlo. Fui a la escuela de sordos rogando que me dijeran que no, pero me dijeron que sí. Rogando literalmente, que me digan que no. Pero la directora fue un amor, me dijo que sí, que estaban las puertas abiertas. Y empezó el otro reto en la vida, porque no es solamente ir a la escuela, es cómo vamos a la escuela. A los 14 años, Bárbara entra a la unidad educativa Andrés Rosendo Arma, perteneciente al Ministerio de Educación, y ha sido una de las experiencias más bellas de la vida para ella y para mí. No me arrepentiré nunca de haber pasado esa experiencia. Fue una experiencia desafiante, donde todos tuvimos que aprender, donde Bárbara tuvo que aprender a socializar con personas sordas, donde Bárbara tuvo que crecer, tuvimos que entender que tenía que crecer, que tenía que... Los primeros días iba yo con ella hasta que yo dije, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a venir con esta niña a la escuela? Aquí ningún papá viene a la escuela. Entonces empezamos el destete, el despego a los 14 años, no a los 3, como empiezan las otras mamás. No lloraba en el preescolar, lloró a los 14 años porque necesitaba irse para su casa y su seguridad. Pero lo logró, lo alcanzó. Y después de allí fue al taller laboral, fue a varios talleres laborales. Y hoy en día tenemos la vida ya más estructurada, con programas propios que llevamos nosotros, las familias de Guarenas, Guatires y Caracas. Pero sí logró estar escolarizada, integrada, y sobre todo ser feliz en esos procesos de integración. No buscamos la academia para ella, buscábamos la socialización, la inclusión, la experiencia de vida,
logró montarse en un transporte sola, sin su mamá y sin su papá, y ir y venir, y que el señor del transporte, que no sabía nada de sordoceguera, tuviera que saber algo de sordoceguera y tuviera que entenderla, y esa es la vida. La vida a veces no son los programas estructurados. A veces no nos queda otro remedio que los programas estructurados, pero a veces los sistemas y los países también nos obligan a arriesgarnos y a tomar decisiones, porque lo otro es que se quedara en casa, y eso nunca. Todavía con 34 años yo me niego a que se quede en casa. Gracias. Bien, gracias, Maciel. Fíjense, llevamos una hora, ¿verdad? Y tenemos un pool de preguntas, de las cuales voy a seleccionar algunas por razones de tiempo para cubrir, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de expectativas, ¿verdad? Y entonces, bueno, voy a realizar la siguiente, que le corresponde a Susana, contestar. ¿Qué otros especialistas tuvieron la oportunidad de verlos? Bueno, sabemos que cuando tenemos un hijo con discapacidad, uno de los primeros enfoques que le damos a la discapacidad es una visión médica. Es el enfoque médico, el enfoque clínico. Y ahora la convención incluso nos invita a que ya le miremos en el enfoque social, que era el que nos hablaba Maciel, que era la oportunidad de que ella socializara, de que ella estuviese con el día a día y con la sociedad en general, que estuviera incluida. Entonces, a mí esta pregunta me generó como esa salida de confort, como bueno, están tocando un tema por el cual yo en estos momentos vivo pidiendo, y lo digo porque trabajo con población con discapacidad, estoy con adultos con discapacidad y ellos me lo viven diciendo, es que no solamente pueden vernos como la parte médica, eso es importante en nuestras vidas y que la parte de habilitación y rehabilitación es importante, pero ¿cómo lo podemos hacer como complementario, pero no como el eje principal de una condición, de una discapacidad? Entonces, es importante que miremos a la persona como ese ser humano que está allí y que necesitamos apoyos. Entonces, María Camila en su momento necesitó apoyos, como todo chiquis, en su proceso de habilitación y rehabilitación, de fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, integración sensorial, educación con experiencia en las áreas tiflológicas para aprender el braille, para aprender la orientación y movilidad, pero en sus debidos momentos y ya adquiría la habilidad, porque precisamente es para la habilitación, adquiría la habilidad, tuvo sus procesos, unos lentos, otros un poco más rápidos, pero ya después íbamos pasando en la etapa. Entonces yo creo que eso hace parte pues como de generar esos ciclos, de que todos tenemos ciclos, incluso nosotros cuando adquirimos alguna incapacidad por alguna lesión en una pierna, en un brazo, tenemos que ir a un proceso de rehabilitación, pero ya se cumple un ciclo. Y yo creo que eso también es una mirada que le tenemos que dar a la discapacidad, porque no nos podemos quedar eternamente en la terapia, en la terapia, en la terapia, y en la visión del especialista, porque dejamos de disfrutar otros espacios, otros escenarios muy importantes para nuestros chicos. Yo me monté en el bus con Bárbara en el momento que Maciel lo estaba contando y me imaginaba el conductor hablándole y yo queriendo saber qué le estaba diciendo en su seña natural. Entonces, estos espacios son tan importantes para nuestros hijos con cualquier tipo de discapacidad, discapacidades múltiples o discapacidades un poco menos complejas. Entonces, la invitación es a que vivamos esos ciclos, vivamos esos momentos, pero no nos eternicemos en los especialistas y en otras cosas, sino que también vivamos en la comunidad, que Áurea nos lo está mostrando, cómo es vivir en comunidad, cómo es estar, hacer parte de estos escenarios, y que es tan importante que nosotros miremos a nuestros hijos y que nos mire la sociedad a nuestros hijos como parte más de la comunidad, y abrir estos espacios y presentar esos apoyos para poder hacer parte. Entonces, son importantes estos apoyos, estos especialistas, pero también van cumpliendo su ciclo, y ojalá que también entendamos nosotros como sociedad para poder dar esas herramientas para hacerlos parte también. Sí, así es, Susana, no es verlo a la persona, por eso nos referimos a personas con. Primero ver al ser humano, a la persona,
y no verlo solo con lo que no tiene, sino con las múltiples potencialidades que cada uno tiene. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Esta es para Aurea. ¿Cómo lo visualiza en una adultez viviendo solo? Ya está. Ya es adulta y ya vive sola. Ella ya hace 10 años que vive sola en una residencia que fundamos nosotros, que trajimos cuando ella fue becada, gracias a Steve, fue becada al Helen Keller de Nueva York, donde fue evaluada, y también conocí residencias, también fui a Perkin, conocí residencias, y digo, esto es lo que quiero para el futuro de mi hija. Estoy hablando muchos años atrás, y lo logramos. Que es un pequeño hogar, máximo viven 3, 4 personas, amigas, porque nosotros decimos, a ver, tiene una filosofía muy fuerte todo esto, pero diciéndolo en criollo, como decimos en Argentina, es decir, cuando las jóvenes se independizan y van a vivir sola a un departamento, se vienen a estudiar del interior, no se vienen con 50 jóvenes a estudiar, se vienen 3 o 4, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea de que puedan vivir jóvenes con algunas características similares y con los apoyos necesarios. Mi hija ya es independiente, ya hace 10 años que vive sola. Yo también, ya no vivo con hijos. Qué bien, qué bien. Bien, pasemos entonces a la siguiente pregunta. Esta es para todas, aunque se realicen la respuesta. Díganme algo interesante de sus hijos, de sus hijas. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere ser la primera? Maciel. Comienzo yo, sí. Bárbara es toda interesante, ella, su sistema de comunicación, su forma de ver la vida, su organización, su manera de clasificar, su entendimiento de las rutas, su comprensión en pandemia, de entender que por primera vez en muchos años habíamos parado la vida y que era dentro del hogar, y yo pensé que eso iba a causar mucha ansiedad en Bárbara, y no. Al contrario, creo que le hizo muy bien pararnos, porque hace muchos años que no nos parábamos y que teníamos no servicios ni rehabilitación. Ya Bárbara estaba en un centro de empleo con apoyo integral cuando llegó la pandemia, porque Bárbara es empleada de una empresa en Venezuela y cumple sus funciones laborales en un centro que es administrado por nosotros, y está allí hace 5 años y no habíamos parado, paramos en pandemia, y fue bueno parar. Fue bueno su comprensión. Bárbara es organizada, estructurada, muy inteligente, con capacidad de resolución de problemas. Y yo creo que en esta pregunta, si no acortamos, podemos estar la vida entera hablando de sus habilidades y destrezas. Porque nosotras 4, cada quien lo va a decir, pero es lo que yo considero es mi percepción, sumamos y no restamos. O sea, vemos en ellos más los que son capaces de hacer, porque estamos claritas en lo que no son capaces de hacer. Entonces, día a día nos retroalimentamos de lo que ellos sí pueden hacer, y es mucho lo que pueden hacer. Gracias, Maciel. ¿Quién nos sigue? Pues yo. Adelante, A ver. Mari Carmen, adelante. Pues Duda es una chica que tiene una excelente memoria. Eso le ha impactado siempre a todas sus profesoras con las que ha compartido, con las que ha convivido. Es muy organizada también y disfruta las cosas que a ella le gustan, tener sus materiales. Siempre ha sido muy, muy dedicada. Identifica perfectamente las cosas que le pertenecen a ella y son sus tesoros, las cosas que ella puede crear, porque es muy creativa. Trabaja mucho con las manos, todo lo que sea manual y artístico es la definición de Dubé. Ella, todo eso le fascina. Y también creo que todos estos aspectos de mi hija se han potencializado gracias al trabajo que hemos tenido con muchas maestras que han pasado a lo largo de su vida, que han compartido su camino y que han sido empáticas, ¿sí? Y que han podido desarrollar un vínculo no solamente con el alumno, con Dube, con mi hija, sino también un vínculo con la familia.
Y así nos permitieron trabajar de manera colaborativa, tanto familia como los profesores. Y no fue fácil, pero todas estas características que tiene Dubé hoy en día, no lo hice sola, ¿sí? También tuvo mucho que ver todas las maestras, todas las profesoras que estuvieron junto con ella, porque fuimos aprendiendo todos en el proceso. Y claro, también la familia tuvo que aprender, no solamente era Dubé la que iba a la escuela, también eran mis otros dos hijos que eran más pequeños, su madre, su padre, todos teníamos que aprender, todos estábamos aprendiendo. Y también las profesoras aprendían de Dubé. Eso fue también algo increíble. Y claro, todas las habilidades que pudo ir desarrollando Dubé fueron porque teníamos esa fórmula de trabajo, ¿sí? Por eso hoy es Dubé la persona que es, por eso puede sonreír, por eso puede ser feliz cuando todavía trabajamos, cuando todavía estamos descubriendo maneras de comunicarnos y comienza a dibujar esa sonrisa en su rostro constantemente. Ahí es en donde yo me doy cuenta que todo funcionó y que esa memoria, que esa habilidad para poder desarrollar creaciones con sus manos, todo eso fue algo que fuimos cultivando, pero fuimos cultivando en equipo. Y yo con eso me quedo. Excelente. ¿Alguien más? Aurea, Magda, ¿nos quieren contar qué es lo interesante de sus Bueno, hijos? yo. Bueno, algo interesante de mi hija, es una experta en generarme calma, en enseñarme, en darme demasiada sabiduría y en transmitirme muchísima felicidad. Y escuchando ahorita a Maciel y a Mari Carmen, yo creo que lo más importante para nosotros, de nuestros hijos, es que sean felices. Entonces, si nuestros hijos son felices, yo creo que esa es la mejor, lo que más contaremos, lo que más los hará interesantes. Y yo creo que otra de las cosas muy interesantes de Cami es que es una chica experta en tocar corazones. Y esos corazones que toca deja una energía demasiado 12, porque ese es su número favorito y no es de 1 a 10, ella es de 1 a 12. Entonces esa energía tan 12 que nos da María Camila hace que nuestros corazones se derritan por ella y que queramos interactuar mucho más con ella. Entonces es una chica muy interesante que tiene mucho para darnos en nuestro mundo. Gracias, Magda. Aurea. Sí, bueno, yo lo que quisiera rescatar de Rupe, o lo que más me impacta, o lo que sobresale de ella, es la capacidad inmensa que tiene de generar hermosos vínculos. Y genera vínculos, pero no vínculos con un nivel de apego que le puede llegar a pasar algo si no está esa persona. Y yo me di cuenta con los cambios de las cuidadoras que hemos tenido en estos 10 años. Genera vínculos hermosos, por supuesto con su familia, con sus compañeros. Yo he mostrado un montón de fotos de ellas, abrazando a los compañeros, a todo el mundo. Es tremendamente cariñosa, pero tiene también esa estabilidad emocional para, si la persona no está, se puede relacionar de otra forma. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona conmigo? Yo simplemente la voy a visitar y me encanta porque ya después de comer nos queremos quedar sobre todo con Martita, que es la señora más grande, que tiene 70 y tantos años, que es la cuidadora que regula las otras cuidadoras y que organiza la casa, y somos muy amigas, muy amigas, como parte de mi familia es Martita. Entonces queremos las dos quedarnos a tomar un cafecito, a fumar un puchito y a chusmear y a charlar y a contarnos la vida, pero ya hay que acostar a Rupe y a la otra compañera de ella. Entonces nos tenemos que escapar y mi hija me echa, como cualquier hijo, sin discapacidad, como diciendo, acá se acabó la visita de la mamá. Me da la cartera, me la pone en la mano y me lleva a la puerta. Me dice, bueno, ya, demasiado, te quiero mucho, pero te vas. Aunque me come a besos, pero te vas. Entonces nos tenemos que escapar para poder tener un ratito nosotras.
Eso amo de Rubén. Gracias, de verdad que hermosos, hermosos los comentarios de cada una. Eso refleja un profundo, profundo, profundo amor. De verdad que sí. Bien, les voy a pedir, mis hermosas señoras, que seamos bien sucintas a partir de las siguientes preguntas, bien precisas, para tratar de cubrir la mayor cantidad de incógnitas, ¿sí? Esta también es una grupal, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas? Vamos a iniciar por Aurea, que fue quien terminó la anterior. ¿Cuáles son sus expectativas? Algo corto, una frase corta. Mis expectativas en general yo ya tengo 62 años, así que estoy preparando gente para que siga con la institución, que es muy grande, que tiene una escuela especial, un centro de adultos, una residencia, un centro de formación de profesionales y padres. Estoy preparando gente y las expectativas que tengo es que todos los servicios y por sobre todas las cosas, la residencia quede completamente estable en lo económico, en la coordinación, en preparar más cuidadoras para en el caso de que se tengan que ir, conseguir los recursos económicos para que estemos completamente tranquilos. Esa es mi expectativa. Gracias, gracias Aurea. ¿Quién sigue? ¿Quién nos quiere intervenir ahora? Mari Carmen. Sí, yo. Adelante, Bueno, Mari Carmen. las expectativas, pensar en el futuro, yo lo interpreté desde que Dube era muy pequeña y también tengo otros 2 hijos y lo planeé desde hace mucho tiempo. Yo vivía un día a la vez, desde ese entonces, desde que nace mi primer hijo, que es Dube, y comencé a trazar planes. No quiere decir que todos tus planes se vayan a cumplir. Siempre encuentras sorpresas en el camino y estas te indican hacia dónde debes mirar. Y por ejemplo, para que Dube fuera feliz, yo necesitaba tener una familia equilibrada y que también fuera feliz. No solo trabajar con Dube, también con mis otros hijos. Y, por ejemplo, para educarlos como generación, porque solo así se puede comprender un cambio en la sociedad. Yo lo que tenía la intención desde que estaban mis 3 hijos pequeños era que los 3 tenían que caminar al mismo ritmo, cada uno con sus habilidades, ¿sí? Tuviesen o no tuviesen discapacidad. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Que tenía yo que educar a esta generación que tenía yo frente a mí. ¿Y para qué? Para poder cosechar en un futuro. Siempre fue esa mi idea. Y además, siempre pensaba yo, no es a dónde puede llegar mi hijo, sino a dónde podemos llegar junto con él. A dónde quiero llegar yo junto con él. Eso se lo escuché a una amiga hace tiempo decirlo. Y mis expectativas para el futuro es esa, que sea feliz, pero lo fui cultivando desde que eran pequeños, ¿sí? No es a partir de este momento que yo pueda visualizar el futuro. El futuro ya lo estoy viviendo, porque es el resultado de todo lo que comencé hace años, hace 30 años, ¿sí? Excelente, Mari Carmen. Maciel, ¿nos quieres comentar? Sí, yo he pensado mucho en esta pregunta porque yo estoy practicando hace mucho tiempo no vivir con expectativas. Vivir y disfrutar el día a día, el hoy. Sin embargo, si tuviera que nombrar 2 expectativas de manera rápida, tengo una personal y una con Bárbara. Con Bárbara tiene que ver con el desarrollo de su vida adulta y para eso hay que crear servicios y programas para que ella pueda tener una vida adulta ocupada y sea feliz para eso. Y como mamá de personas con discapacidad, entendiendo el poder de la familia y su poder transformador, la creación y formación de padres y líderes que puedan establecer y garantizar los derechos de las personas que no tienen voces. Porque hay una característica en Aurea, en mí y en Mari Carmen, no en Magda, porque Magda está trabajando para que María Camila tenga voz propia y de hecho ya la tiene, porque tiene las habilidades para eso, pero nuestros hijos no. Entonces los padres debemos entender
que somos las voces de aquellos que no tienen voz. Por eso hay que crear liderazgos de familia y llegar hasta convención de familias para personas con discapacidad. Hasta ahí es la meta y la expectativa. Bien alta. Bien alta. Magda, Maciel, no, tranquila, yo quiero seguir también esa promoción de las familias. Yo creo que las familias no dejamos de tener voz porque nuestros hijos también tengan voz, porque nosotras las familias también conocemos tanto a nuestros hijos y tenemos tantas experiencias que podemos aportar a esa construcción de esas voces de ellos. Entonces, no, yo hago parte también de esas voces, incluso trabajo desde Colombia con las organizaciones de familias y promoción. Mis expectativas, obviamente, como toda mamá, que mi hija logre sus sueños, logre estar, logre pertenecer, que sea parte de esos escenarios en los que, en los que ella quiere ser historiadora, filósofa, antropóloga, y que esas barreras no existan en la educación superior, que sabemos que es una de las debilidades más grandes frente a muchas carreras, porque hay unas carreras que ya están etiquetando a la comunidad, pero creo y sueño que María Camila pueda lograr esto. También sueño con que otras personas con discapacidad y otras familias puedan alcanzar esta inclusión social, educativa, laboral, y que podamos permitirnos un mundo para todos. Entonces yo sueño con que la convención sea una realidad y que las familias no tengamos que exigirla y que simplemente llegue a nuestra casa. ojalá, ojalá. Gracias, Magda. Hay una pregunta que está dispuesta para Maciel. Sin embargo, agradecemos el que el resto de las panelistas pueda complementar la respuesta. Muy bien. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿qué modificaría o qué eliminaría de la experiencia, Maciel? Bueno, lo primero que yo tengo que decir es lo que nos causó esa pregunta. Sí. O sea, eso de verdad que la discutimos para adelante, para atrás. Es imposible volver al pasado. No queremos volver al pasado. No tenemos nada que ir a buscar el pasado. Nosotros en el pasado hicimos lo que teníamos que hacer con los recursos que teníamos, con la edad que teníamos, con la experiencia que teníamos, con los conocimientos que teníamos. Claro. Querer volver al pasado como familia, para las familias que hicimos un proceso de sanación, de aceptación, es culpa. Es manejar y vivir en la culpa. Y nosotros no somos culpables de nada. Nosotros vivimos la vida que nos tocó, de la manera que nos tocó, como la aprendimos a vivir, y al pasado, no. Porque es que, ¿cómo volvería Maciel del pasado? ¿A tener 18 años otra vez y a volver a pasar por lo que ya ha pasado? No, no se puede ir al pasado y cambiar nada. El pasado es lo que nosotros somos hoy en día. Y si yo tuviese que hacer un análisis profundo de mí y de todo lo que he vivido, digo gracias por lo que he vivido, qué bueno que estoy hoy aquí y qué bueno cada día del pasado con sus días buenos, con sus días no tan buenos, con sus días de llanto, con sus días de risa. No volvería al pasado. Gracias, Mari Carmen. ¿Alguna desea acotar, complementar esa hermosa respuesta? Sí, mira, a mí me parece, yo coincido mucho con Maciel, también nos impactó la pregunta. En mi caso, yo haría exactamente lo mismo, porque también lo hice a los 20 años, los 22 años, ahí comencé. Por supuesto, si yo tuviera que volver al pasado con la experiencia que tengo ahora, algunas cosas haría diferente, con la institución, por supuesto, ¿no? Con la institución, digamos. Pero es interesante la pregunta en esto. No modificaría absolutamente nada, porque el resultado, gracias a Dios, está a la vista. Pero sí, yo como hago terapia, y siempre hice terapia, siempre estoy, o no siempre, digamos, cuando toca, reviso mi pasado, lo analizo, y me hace tomar mejores decisiones ahora en el presente y para el futuro. ¿Sí? Eso sí me gusta. Pero lo demás concuerdo completamente con Maciel.
Yo también concuerdo con Maciel y con Aurea. Al pasado solamente para estudiarlo, porque no voy al pasado para otra cosa, como buen historiador. Eh, todos los pasos que di desde este punto en el que estoy, yo considero que fueron los adecuados. Eh, siempre lo he mencionado, gracias a Dube, es que hago todo esto, es que estoy aquí, es que soy la persona que habla de esta manera, que tiene esta experiencia, y si yo hubiese cambiado algo de mi historia de vida, no sería la Mari Carmen que soy el día de hoy. Así que no, al pasado solamente para estudiarlo, analizarlo y hasta ahí. Así es, cada experiencia nos hace crecer o nos fortalece, ¿cierto? Magda, ¿quieres agregar algo más? Sí, no, yo creo que yo iría al pasado, a mi pasado, a decirme, lo estás haciendo bien, confía, confía, y me vería hoy y diría, valió la pena. Y concuerdo exactamente con mis cracks de escena, y diría que gracias a Dios que en el pasado las conocí y hoy las tengo acá en mi presente. Entonces, retroceder el pasado para darme ánimos, para decirme, tú puedes, y acá vamos en este gran camino del aprendizaje. Perfecto. Mari Carmen, una siguiente pregunta para ti. Sí. ¿Cómo aprendió a comunicarse con su hijo con sordoceguera? Bueno, desde que estaba muy pequeñita, comencé a comunicarme con ella con el movimiento. Yo jugaba muchísimo con Dubé cuando era muy pequeña, con todo lo que estaba a mi alcance, todo lo que podía estimularle. Aunque no escuchara sonidos, aunque no tuviera su vista completa porque tenía restos visuales, todo lo que estaba a mi alcance era motivo de aprendizaje, de estimulación y de comunicación. Todo era comunicación. También el que tuviera algún tipo de berrinche o de enojo también era comunicación. Me estaba diciendo que algo no le gustaba, que algo no iba bien. Entonces, yo le echaba mano de lo que tuviera. Con el paso del tiempo, con gestos, con señas, objetos, contacto, con todo. O sea, la comunicación total para mí siempre fue la opción. Y hoy en día continuamos enriqueciéndolo. Hoy en día trabajamos mano bajo mano y ella sigue aprendiendo, porque no fue una pequeña que desde que ingresó a un espacio educativo se comenzara a trabajar con ella de esa manera. Como les dije antes, se fue paso a paso y no existían especialistas en ese entonces que supieran trabajar con ella. Entonces, Dube fue producto también de muchas transformaciones que se dieron en el tiempo. En 1995, cuando ella era pequeña, 5 años, 6 años tendría, aquí en este país se hicieron cambios en la educación especial y en ese momento comienzan a existir los centros de atención múltiple, en donde ingresa Dubé ya a nivel de primaria y no sabían cómo trabajar y de hecho me lo decían, no sabemos cómo trabajar con ella, pero vamos a hacer el intento. Y todo fue un ensayo, error, ensayo, error. Y Dube hoy por hoy, a los 30 años, ya comienza a tomarle sentido a lo que sus manos le pueden dar de información. Fue un camino muy largo, ¿sí? Pero seguimos en ese intento y es hermosísimo ver que ella ya comprende que tiene conocimiento y significado de lo que está más allá de la punta de sus dedos y eso es increíble. Pero ha sido todo un camino de aprendizaje. Gracias, Mari Carmen. Esta pregunta ahora es para Susana. ¿Cuándo o cómo comprendió que era importante el uso del bastón para su hija, para su orientación? Ahí es donde cobra un papel muy importante las instituciones que tienen la experiencia frente a ello. Fundación Multis afortunadamente ha sido gran apoyo para mí en mi proceso. Entonces lo vimos como una necesidad cuando ella se empezó a desplazar y quería empezar a tocar todo, pero empezaba a tropezarse. E incluso cuando quería empezar a correr y no sabía pues cómo hacerlo. Entonces, al interactuar con otros chiques de su edad,
vimos la necesidad de empezarle a colocar sus prebastones, sus bastones pues hechos con juegos o hechos como con tubos de PVC o con unos tubos, más desde el juego, más de la didáctica, para empezarla a preparar para el bastón, ya con todas las características que debe tener un producto de apoyo para ser el mejor y el más apropiado. Entonces, el momento apropiado fue cuando ella misma no lo empezó a decir. Ellos por instinto no lo dicen y cuando de una u otra manera están interactuando con los pares de su edad, pero María Camila fue en el momento que empezó a estar interactuando con los chiquis, cuando empezó a correr y cuando ya se encontraba el mundo de frente y queríamos darle esta herramienta que le iba a garantizar que pudiese ver con antelación contra qué iba a estar su diversión. Pero no es de que, bueno, eso sonó como feo, no, como con qué iba a interactuar en su diversión, porque eso la podría hacer guiar mucho mejor en su entorno. Gracias, Susana. Vamos entonces a otra pregunta en donde todas participan. Muy bien. Dice de la siguiente manera: ¿cómo aceptaste vivir con temor, pero aceptando que él o ella es un ser totalmente individual? ¿Quién comienza en esta respuesta? Mari Carmen, Aurea, Magda. ¿Quién comienza? Aurea, Aurea. Bueno, ¿cómo era la pregunta? Perdón. ¿Cómo aceptaste vivir con temor, pero aceptando que él o ella, su hijo, su hija, es un ser totalmente individual? Mira, la verdad que yo no lo viví con temor. Sí, en algunas de las etapas con angustia, sobre todo en la etapa médica, que no sabíamos cómo iba a salir de la operación del corazón, de la vista, cuando perdió la vista, sí con algunas angustias. Y a mí me costó el despegue para que ella sea independiente, pero como me costó con todos los otros hijos. Digamos, toda mamá tiene que hacer, hacemos un proceso del despegue y los chicos se despegan de nosotros mismos. Ellos luchan y nosotros luchamos para que a ver si los retenemos un poquito más. Pero con Rupe tuve que hacer que ella sea independiente, yo viviendo mi proceso, con ayuda, con terapia, en mi caso fue terapia, las amigas, hablé mucho con Graciela, con las chicas siempre hablábamos, y crearle un lugar para que ella sea independiente y a la vez dejarla y confiar en ese lugar que le había creado para ella sin estar yo presente. Entonces, miedo no he sentido. La verdad sí, en algunos momentos angustia, pero miedo no. Gracias, Aurea. ¿Quién más ahora? Pues en mi caso... Adelante, Mari Carmen. Sí, en mi caso, pues como mencionó Aurea, ¿no? Sí, tienes quizás la incertidumbre, no el miedo, sino la incertidumbre cuando estás por los procesos médicos, las cirugías a las cuales se enfrentan, y pues como con cualquier otra persona lo puedes sentir, pero vivir con temor, en mi caso, no, tampoco aplica, porque, bueno, si tú vives con temor, te paralizas, no puedes hacer nada, ¿sí? Ni siquiera puedes pensar de forma clara. Entonces, yo creo que no es así como se vive por eso el día a día, y probablemente tengas incertidumbre, eso sí, de qué es lo que pueda suceder, pero miedo no, o sea, es muy diferente, es muy diferente. Ahora, la pregunta también hablaba sobre cómo acepto si ella es una persona totalmente individual. Pues qué bueno que es una persona individual y que no necesita estar pegada a mí, ¿sí?
porque cada uno tenemos nuestro espacio, nuestras actividades, aunque también podemos compartir la vida, que es diferente. Por eso a mí no me molesta que sea ella con su individualidad, con sus características, con su personalidad. Al contrario, yo respeto mucho el espacio de cada quien y también respeto el espacio de mi hija. Y yo creo que así fue como la crié, ¿no? Tenía que aprender, tanto ella como mis otros hijos, a respetar el espacio de cada uno de nosotros, de todos los integrantes de esta casa se tenía que respetar. Y conforme fueron creciendo, también del otro, del que puedan conocer o esté en otro espacio. Por ejemplo, en las escuelas también ellos tienen que aprender a respetar los espacios de sus compañeros, ¿sí? Cuando están en un espacio educativo, en una casa de día o en un espacio laboral, tienen que aprender a respetar. Y eso te lo permite el asumirte como un ser individual. Pero uno como padre, uno como madre debe de verlos así y no sentir que son una extensión tuya, porque Dube no es una extensión mía, es mi hija nada más. Así es como yo lo veo. Gracias, Mari Carmen. Maciel. Interesante, a veces creo que, digo, no, ya lo dijeron. A mí me llama poderosamente la atención y quisiera más que antes de responder la pregunta, hacer como una reflexión. Yo creo que todas las familias de hijos con y sin discapacidad pasan por temores a lo largo del desarrollo de la vida. El temor a que el hijo vaya al preescolar el primer día y cómo le va a ir, el temor a que terminó el ciclo escolar y ahora va a la universidad. De hecho, existe el síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos se van de casa. Claro. Y a veces creemos que las familias de personas con discapacidad no pasamos por esos ciclos vitales. Y pasamos por esos ciclos vitales. Pasamos por el temor de dejar a nuestro hijo el primer día en el preescolar. Pasamos por el temor y la expectativa de vida. Yo recuerdo que yo una vez hablando con una gran amiga, que además es psicólogo, pero no era mi psicólogo, éramos amigas, y yo le decía, Bárbara estaba muy pequeña, yo le decía, mi miedo más grande es morirme. Y entonces ella me dice, ¿pero por qué? Bueno, porque Bárbara está pequeña. Y los hijos de ellas también estaban pequeños, no tenían discapacidad. Y me dijo, el mío también, yo no me quiero morir hasta que mis hijos no estén grandes. Creo, ¿cuál es la diferencia esencial que hay? Bueno, que cuando tienes un hijo sin discapacidad, en la mayoría de las veces, y según el trabajo que hagas, porque es otro mito, es como que, no, yo trabajo más con mi hijo con discapacidad. No, con todas las familias, con todos los hijos hay trabajo que hacer en la familia. Los padres y las familias tenemos unas responsabilidades que ya están escritas hasta científicamente. O sea, uno busca cuáles son las funciones de la familia y existen ya. Te dicen los expertos cuáles son tus funciones. Es lo mismo, lo único que las familias de personas con discapacidad debemos hacer adecuaciones y dependiendo del entorno, del sistema y de la estructura del país, puede ser más fácil o menos o más difícil. Por ejemplo, no es lo mismo tener una persona con sordoceguera en Suiza o tener una persona con sordoceguera o con baja visión en Alemania, en los países que han logrado la inclusión y que todavía tienen mucho trabajo por hacer, pero que la han alcanzado. Entonces, nosotros tenemos que hacer adaptaciones, adecuaciones, ajustes razonables para poder vivir en armonía y tenemos los mismos miedos que pasan en las familias. Cuando nos enfocamos en sanar y en aceptar que vivimos con un mundo de personas con características diferentes y que eso es lo que hay. Si vivimos pensando que Bárbara va a dejar de ser sordociega, no, ella no va a dejar de ser sordociega. Esa es la vida que nosotros tenemos y dentro de esa vida hay los miedos naturales que tienen las familias de personas con discapacidad y las familias que no tienen personas con discapacidad. Magda. Gracias, Maciel. Magda. No, se siente uno que no tiene que responder con estas muchachas que ya lo dijeron todo. Pero acá hay una palabra muy importante que nos habla de la aceptación, porque dice cómo aceptarse. Entonces, todas las familias tenemos diferentes formas de ver la condición de nuestro hijo.
Yo creo que eso hace parte pues como del ciclo y del momento en el cual cada uno lo vive, lo siente, no todos lo vivimos de la misma manera. Y yo creo que la aceptación es un proceso. Y ahí es donde estamos nosotros como sociedad para apoyar estos procesos, para ser parte de este proceso, para acompañar, porque muchos pueden contar con una red de apoyo, muchos pueden contar con una red de apoyo de la familia, instituciones, sociedad, pero otros también pues, se pueden sentir muy solos. Y yo creo que esa es la gran búsqueda que tenemos las organizaciones de familias, a la cual pues tiene expectativa tanto más y por la cual trabajamos tan importante, de que cuando nos acompañamos, esta aceptación se hace más certera, más asertiva, más exitosa, más en el momento apropiado de cada uno desde la individualidad. Entonces yo creo que el temor está como cualquier cosa en su momento, pero ese temor desaparece, ese temor no se queda eternamente. Y cuando Maciel ahorita hacía el comentario y la reflexión frente a nuestros otros hijos, yo ya tengo una bebé, de 17 meses, después de María Camila, entonces el temor en este momento es dejar a Celeste sola, no a Camila. En estos momentos, Sí. entonces, el temor en este momento es que Celeste no esté con su mamá, no a Camila. Entonces, miren cómo nuestros temores se construyen de acuerdo a cada dinámica familiar. Entonces, Claro. una discapacidad no quiere decir que estamos inmersas en el temor y en los miedos, no. Eso hace parte de ser seres humanos y de permitirnos ser y sentir. Eso sentir. Así es, Magda, sentir. Bien, mis señoras hermosas, ya vamos a cerrar, ya estamos en los últimos minutos. Nos encantaría... Sarín, perdón. Dígame, Cristina. Cuando sea posible, te pido la palabra. Ah, no. Vos manejalo porque voy a salir con otro tema. No quiero perder estas mujeres. Por supuesto, es así. Bien, ¿me permites entonces, Cristina, dar las palabras de despedida? Y bueno. No, antes de las palabras de despedida. No, entonces adelante, porque ya le iba a dar apertura para que Maciel, Mari Carmen, Aura y Magda dieran sus últimas palabras para ir cerrando. Pero adelante, Cristina, adelante. Bueno, es un aviso. Después de este placer, ya las escuché la semana pasada y hoy de nuevo, es un placer escucharlas, son maestras de la vida, nada menos. Y desde ISEBI Latinoamérica hemos lanzado una convocatoria justamente para las familias. Nosotros hicimos primero una escucha de los niños, los niños nos cuentan su experiencia con la inclusión educativa hace 4 años. Hace 2 hicimos la experiencia de los chicos en la pandemia y este año hemos lanzado, y a eso quiero invitarlas, una convocatoria para las familias donde las familias nos cuenten su proceso. Ustedes hoy, nosotros hemos dado una extensión de 4 carillas al trabajo. Creo que les va a costar mucho cumplir ese espacio, pero realmente quiero invitarlas muy especialmente a que, los compañeros de Venezuela les pueden enviar la convocatoria para que la tengan a mano. Hasta el 31 de agosto se esperan, y la idea es hacer una publicación online con todas las experiencias. Por favor, mamás, cuéntenos brevemente su historia. Lo que quieran, como lo quieran, pero ustedes son un cúmulo, tienen tanta experiencia y tanta sabiduría que no pueden quedársela, tienen que transmitirla, porque como dije, son maestras de vida y hay muchas familias que las están necesitando. Así que las invito a que hagan una breve presentación, como digo, y podamos contar con sus historias. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Sí, estaremos pasando luego el enlace. Lo pasaremos por toda la información del enlace vía correo, toda la información Profe necesaria Sarín. para que, ya le doy la palabra a mi profe Octavio, para que cada una de ustedes puedan contar su experiencia. Dígame, profe Octavio, adelante. Ajá, bueno, para reafianzar un poquito lo que nos decía la profe Cristina, profe Cristina, sí, en efecto, esa convocatoria nosotros la hemos multiplicado y es importante esta intervención. Vamos a volverla a reenviar con más un espacio que compartimos. Ella y mi persona, pues hemos difundido esta información sobre la convocatoria de las familias nos cuentan. Y así como ustedes, en el nombre de Dios, para que las multipliquen a sus amigos de los diferentes países, porque esto nos permite visualizar tanto las fortalezas como las vicisitudes que se tienen como familia al momento de tener que empezar a trabajar o a viajar en este tren que se llama discapacidad. Así que también las invitamos no solo a que ustedes participen, sino que nos ayuden a multiplicarla. Así es, Octavio. Muchísimas gracias. Efectivamente, aquí en Venezuela hemos multiplicado la información, pero bueno, siempre es importante seguir recordando, seguir informando y seguir repitiendo para que llegue a todos, porque como bien lo dijo Cristina, la experiencia de cada uno de ustedes es invalorable y muchas familias que están transitando en este camino o que están iniciando en este camino se van a ver muy bien orientadas por las experiencias de cada una de ustedes. Bien, damos entonces el espacio para que gentilmente vamos cerrando, nos vamos despidiendo, dejamos a Maciel de última porque es de la casa, de aquí de Venezuela. Ha sido un verdadero placer. Entonces, bien, me dice Aurea, comenzamos por ti para las palabras de cierre. Bueno, yo lo que tengo es un agradecimiento enorme por este espacio, por escucharnos, por el respeto, por el intercambio de opiniones, por el esfuerzo que ustedes hacen. Así que me he sentido muy bien, excelentemente acompañada, muy valorada, así que no me queda más que decir muchísimas gracias. Gracias a ti, Aurea, por hacer este espacio. Sabemos lo complicado que fue el poder juntar, como dice Magda, a este grupo de crack para esta hermosa actividad. Así que agradecidos nosotros desde aquí de la delegación. Esto fue una actividad propuesta por Maciel y de verdad una hermosa experiencia. Así que muchísimas gracias, Aurea. Mari Carmen, si te despides entonces. Sí, Sarina, gracias. Pues igual, agradecer que el espacio, la oportunidad para poder compartir y sobre todo agradecer que le den el valor que tiene la experiencia, porque eso es muy importante. Eso nos conforma como seres humanos. Y muchísimas gracias. Y un día a la vez, un día a la vez. Gracias, Mari Carmen. Sí, ciertamente. Un día a la vez, y eso es para todos. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Magda. Bueno, no, yo estoy infinitamente agradecida también porque me hicieron feliz, porque hoy fui una gran niña sonriendo por cada una de sus anécdotas, porque yo creo que las anécdotas son los mayores aprendizajes que tenemos. Si de pronto acá hay familias que nos están acompañando, permítame decirles que lo están haciendo bien y que acá estaremos nosotras, ya tienen el contacto de Maciel o algunas pueden tener otros contactos, para que nosotros podamos resolver esas dudas de que
sí lo pueden hacer y de que nuestros hijos son un gran reto, pero un reto que podemos lograr y que de la mano de las mejores experiencias y de los apoyos adecuados, ellos van a alcanzar muchas cosas. Entonces, no, agradecida con ustedes por la invitación, por estar acompañada de estas cracks y por esta invitación tan bonita que sé que va a fortalecer tantos saberes en todas nosotras. Muchísimas gracias, Magda. Ciertamente, bueno, quedaron muchas preguntas que no pudimos cubrir en el día de hoy. Eso significa que hay un próximo compromiso. Un compromiso para, las voy a de una vez, las comprometo a las 4 para realizar otro intercambio de experiencias en donde podamos cubrir otras preguntas y nuevas que de seguro surgirán por la participación de quienes gentilmente nos acompañan. Si eres tan amable, entonces, Maciel. Bueno, yo estoy gratamente complacida, emocionada. Siento que estoy en Córdoba otra vez, el lugar que nos juntó para hacer esto de la red latinoamericana que se tardó 10 años en constituirse. Estoy agradecida con Glady, con Octavio, con Sarine, con Cristina por esas palabras y seguro que escribiremos. Cristina, gracias por la invitación, por el respeto. Yo creo que a mí definitivamente este trabajo que hago, que decidí hacer algún día, me da años de vida. Cada vez que estoy en un encuentro como este, no termino de sorprenderme, de emocionarme, de agradecer, de sentirme acompañada, de decirle a Dios gracias por darme la oportunidad de vivir esta experiencia de vida. Porque realmente Bárbara, yo siempre digo que es la protagonista de mi vida, me ha permitido a través de su vida tener una vida desafiante, interesante, y una vida para contar, y una vida para poder transmitir a otros que es posible. Nosotras 4 solamente tenemos decisiones, pero no somos más extraordinarias que todos estos padres que nos están escuchando. Cada uno de ustedes que está aquí escuchándonos, que tiene un hijo, que tiene un desafío hoy, ustedes pueden llegar a ser como nosotras o mejores que nosotras. Es una cuestión de decidir qué quieren hacer, cómo quieren tomar este desafío de vida y qué quieren dejarle al mundo. Yo todos los días me pregunto quién es la persona que quiero ser, quién quiero que me acompañe. Estoy muy agradecida porque Magda Susana se atrevió, a mí me habían dicho muchas cosas menos crack, se atrevió a estar porque siempre diseñó, y Magda y esos nuevos padres y esas nuevas generaciones tienen mucho que decir, están haciendo muchas cosas, se está haciendo un trabajo importantísimo en América Latina. Por primera vez se voltea la mirada hacia las familias y se entiende que las familias somos sujetos de cambios y transformadores. Así que los invitamos. Nosotros vamos a tratar de estar en contacto con ustedes, de incorporarlos en nuestras redes, tanto en la Red Latinoamericana de Familias como en la red de la DBI, y estamos totalmente a la orden. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Maciel. Voy a leer algunos comentarios hechos en el chat. Felicitaciones a las madres y familias que les apoyan, que sus hijos e hijas sigan adelante con el favor de Dios. Esto lo dice Giselle Pérez. También tenemos felicitaciones y muchas gracias por compartir sus valiosas experiencias. Saludos desde Neuquén, Argentina, Gina Álvarez. Son unas madres de admirar, me ha encantado escucharlas. Nos dice David González, gracias por uno, nunca termina de aprender, gracias por ser parte de esta charla. Gracias a todos porque me dan voluntad, esperanza y fuerza. Saludos desde Panamá a Ian. Entonces, bueno, estas son algunas de las palabras de agradecimiento inmenso. Este tema nunca se agota y siempre encontramos una nueva arista, algo nuevo en cada uno de los materiales que leemos, y esta experiencia viva, este intercambio ha sido espectacular. Para mí fue un placer ser anfitriona en este hermoso intercambio, de verdad que sí, un placer conocerlas, aunque sea desde la distancia, que de alguna manera nos abrazamos y coincidimos en los objetivos. Ya con esto entonces cerramos.
Ya estaremos en contacto para nuevos encuentros, gracias a la plataforma de ICEBI Latinoamérica que nos permitió dar posibilidad de realizar esta actividad. Gracias Maciel, gracias Magda, gracias Aurea, gracias Mari Carmen y a todos aquellos que en el día de hoy se contactaron con nosotros. Gracias Octavio por acompañarme como coanfitrión en esta linda actividad y nos estamos viendo. Un placer, feliz noche para todas y para todos. Gracias. Gracias. Corta la grabación, por favor. Sí, señora. Sí, señora. Allá voy. Y ponela para que no se nos pierda, porque esto no se puede perder. Gracias a todos. Un Gracias. placer.